La jugada el peón a la casilla C4 de las blancas es una imprecisión. La alternativa superior era el peón a la casilla E4, reclamando un mayor espacio central para sus peones. Dando paso a el peón a la casilla C5, lo que incrementa notablemente la actividad. Permitiendo el caballo a la casilla F3 para coordinar las piezas de manera armónica. Con lo cual el peón a la casilla E6 establece una ventaja de espacio muy sólida. Abriendo el camino a el peón a la casilla D4 con intenciones sumamente incisivas. Con lo cual llega el peón de la columna C captura en la casilla D4. Debilitando la estructura defensiva rival. La jugada el caballo a la casilla C6 de las negras es un error. La alternativa superior era el peón a la casilla E5, reclamando un mayor espacio central para sus peones. Dando paso a el peón a la casilla G3, lo que incrementa notablemente la actividad. Permitiendo el caballo a la casilla F6 para coordinar las piezas de manera armónica. Con lo cual el alfil a la casilla G2 establece una ventaja de espacio muy sólida. Abriendo el camino a el peón a la casilla D5 con intenciones sumamente incisivas. Con lo cual llega el peón de la columna C captura en la casilla D5. Debilitando la estructura defensiva rival. Las blancas solidificaron su estructura de peones centrales manteniendo su ligera ventaja y preparándose para un mayor control central. Las negras respondieron un movimiento sólido que mantuvo el equilibrio posicional. Esto respondió bien al empuje central de las blancas. Las blancas avanzaron, progresando sus peones centrales y manteniendo una ligera presión. Esto creó una posición más apretada para las negras. La jugada el caballo de la columna C a la casilla E7 de las negras es una imprecisión. La alternativa superior era el alfil a la casilla B4 con jaque. Ejecutando un jaque que obliga a reorganizar la defensa. Dando paso a el caballo a la casilla D2, lo que incrementa notablemente la actividad. Permitiendo el caballo de la columna C a la casilla E7 para coordinar las piezas de manera armónica. Con lo cual la dama a la casilla A4 establece una ventaja de espacio muy sólida. Abriendo el camino a el peón a la casilla A5 con intenciones sumamente incisivas. Posibilitando el peón a la casilla A3 para afianzar el control posicional. Las blancas desarrollaron el caballo reforzando el control central y preparándose para avances de la estructura de peones. Fue un movimiento sólido. La jugada el caballo a la casilla F6 de las negras es una imprecisión. La alternativa superior era el caballo a la casilla G6, posicionando el caballo en un puesto sumamente activo. Dando paso a el peón a la casilla A3, lo que incrementa notablemente la actividad. Permitiendo el alfil a la casilla C5 para coordinar las piezas de manera armónica. Con lo cual el caballo a la casilla F3 establece una ventaja de espacio muy sólida. Abriendo el camino a el peón a la casilla D6 con intenciones sumamente incisivas. Posibilitando el peón a la casilla H4 para afianzar el control posicional. El movimiento de las blancas apuntaba a fianchetar el alfil, una estrategia común en esta apertura para el control a largo plazo. El caballo A de las negras buscaba redirigirse a una casilla más activa. Esto mantuvo el equilibrio dinámico de la partida. La jugada el alfil a la casilla G2 de las blancas es un error. La alternativa superior era el peón a la casilla H4, reclamando un mayor espacio central para sus peones. Dando paso a el peón a la casilla H5,
lo que incrementa notablemente la actividad. Permitiendo el peón a la casilla A3 para coordinar las piezas de manera armónica. Con lo cual el alfil a la casilla C5 establece una ventaja de espacio muy sólida. Abriendo el camino a el alfil a la casilla G5 con intenciones sumamente incisivas. Posibilitando el peón a la casilla D6 para afianzar el control posicional. El de las negras fue un movimiento sólido, desafiando el desarrollo de las blancas. Este movimiento mantuvo la igualdad y presionó la estructura de las blancas. La jugada la dama a la casilla C2 de las blancas es una imprecisión. La alternativa superior era la dama a la casilla B3, centralizando la dama para ganar el dominio completo del tablero. Dando paso a el peón a la casilla A5, lo que incrementa notablemente la actividad. Permitiendo el peón a la casilla A3 para coordinar las piezas de manera armónica. Con lo cual el alfil a la casilla C5 establece una ventaja de espacio muy sólida. Abriendo el camino a el caballo a la casilla F3 con intenciones sumamente incisivas. Posibilitando el peón a la casilla H6 para afianzar el control posicional. La jugada el peón a la casilla A5 de las negras es una imprecisión. La alternativa superior era enroque corto, reclamando un mayor espacio central para sus peones. Dando paso a el alfil a la casilla D2, lo que incrementa notablemente la actividad. Permitiendo el peón a la casilla A5 para coordinar las piezas de manera armónica. Con lo cual el peón a la casilla A3 establece una ventaja de espacio muy sólida. Abriendo el camino a el alfil a la casilla C5 con intenciones sumamente incisivas. Posibilitando el peón a la casilla H3 para afianzar el control posicional. La jugada el peón a la casilla E4 de las blancas es una imprecisión. La alternativa superior era el peón a la casilla A3, reclamando un mayor espacio central para sus peones. Dando lugar a el alfil captura en la casilla C3 con jaque, de un intercambio favorable. Con lo cual llega la dama captura en la casilla C3, debilitando la estructura defensiva rival. Con lo cual el peón a la casilla D6 establece una ventaja de espacio muy sólida. Abriendo el camino a el peón a la casilla E4 con intenciones sumamente incisivas. Posibilitando el peón a la casilla C6 para afianzar el control posicional. El de las negras fue un movimiento sólido, reforzando su cadena de peones y manteniendo una posición equilibrada. Apoyó la presencia central. El de las blancas fue un reposicionamiento sólido, preparándose para un mayor desarrollo y reforzando casillas clave. Esto mantuvo la igualdad. La jugada enroque corto de las negras es una imprecisión. La alternativa superior era el alfil a la casilla D7, controlando una gran diagonal para restringir el juego del oponente. Dando paso a el alfil a la casilla D2, lo que incrementa notablemente la actividad. Permitiendo el alfil a la casilla C5 para coordinar las piezas de manera armónica. Con lo cual el peón a la casilla H3 establece una ventaja de espacio muy sólida. Abriendo el camino a el peón a la casilla A4 con intenciones sumamente incisivas. Posibilitando el caballo a la casilla C1 para afianzar el control posicional. El lobo de las blancas fue un movimiento sólido, completando el desarrollo del flanco de rey y mejorando la seguridad del rey. Esto mantuvo el equilibrio de la partida. La jugada el alfil a la casilla D7 de las negras es una imprecisión. La alternativa superior era el alfil a la casilla C5,
controlando una gran diagonal para restringir el juego del oponente. Dando paso a el caballo a la casilla A4, lo que incrementa notablemente la actividad. Permitiendo el alfil a la casilla A7 para coordinar las piezas de manera armónica. Con lo cual el caballo de la columna E a la casilla C3 establece una ventaja de espacio muy sólida, abriendo el camino a el peón a la casilla C6 con intenciones sumamente incisivas. Con lo cual llega el peón de la columna de captura en la casilla C6, debilitando la estructura defensiva rival. El de las blancas fue una maniobra posicional sólida, preparándose para infiltrarse en el flanco de dama. Esto buscaba explotar debilidades potenciales. El de las negras fue un reposicionamiento sólido, conectando las torres y preparándose para la acción en el flanco de dama. Esto mantuvo el estatus de la partida. El de las blancas fue un movimiento sólido, reforzando la presencia de peones centrales y preparando mayor actividad de piezas. Esto mantuvo una ligera presión. La jugada la dama a la casilla C8 de las negras es una imprecisión. La alternativa superior era el peón a la casilla H5, reclamando un mayor espacio central para sus peones. Dando paso a el peón a la casilla H4, lo que incrementa notablemente la actividad. Permitiendo el peón a la casilla B6 para coordinar las piezas de manera armónica. Con lo cual el peón a la casilla B3 establece una ventaja de espacio muy sólida. Dando lugar a el alfil captura en la casilla C3, de un intercambio favorable. Con lo cual llega el caballo captura en la casilla C3, debilitando la estructura defensiva rival. El de las blancas fue un agudo movimiento táctico, buscando desestabilizar la posición de las negras. Esto ejerció una presión considerable. La jugada el alfil a la casilla H3 de las negras es un error grave. La alternativa superior era el peón a la casilla C6, reclamando un mayor espacio central para sus peones. Dando paso a el caballo de la columna B a la casilla C3, lo que incrementa notablemente la actividad. Con lo cual llega el peón de la columna C captura en la casilla D5, debilitando la estructura defensiva rival. Con lo cual el caballo a la casilla B6 establece una ventaja de espacio muy sólida, abriendo el camino a la dama a la casilla C6 con intenciones sumamente incisivas. Con lo cual llega el caballo captura en la casilla A8, debilitando la estructura defensiva rival. El de las blancas fue una recaptura sólida, aceptando el regalo material. Esto mantuvo la ventaja decisiva obtenida. El de las negras fue una recaptura forzada, continuando la partida. Sin embargo, la ventaja de las blancas seguía siendo sustancial. La jugada el peón a la casilla A3 de las blancas es una imprecisión. La alternativa superior era el peón a la casilla F3, reclamando un mayor espacio central para sus peones. Dando paso a el peón a la casilla C6, lo que incrementa notablemente la actividad. Permitiendo el caballo de la columna B a la casilla C3 para coordinar las piezas de manera armónica. Posteriormente se produce el alfil captura en la casilla C3, capturando material clave. Dando lugar a el caballo captura en la casilla C3, de un intercambio favorable. Posibilitando la torre de la columna F a la casilla C8 para afianzar el control posicional. La jugada el peón a la casilla C6 de las negras es una imprecisión. La alternativa superior era el caballo a la casilla H5, posicionando el caballo en un puesto sumamente activo. Dando paso a el peón a la casilla F3, lo que incrementa notablemente la actividad.
permitiendo el peón a la casilla C6 para coordinar las piezas de manera armónica. Posteriormente se produce el peón de la columna A captura en la casilla B4, capturando material clave, dando lugar a el peón de la columna C captura en la casilla B5, de un intercambio favorable, posibilitando el caballo a la casilla B6 para afianzar el control posicional. La jugada el peón de la columna A captura en la casilla B4 de las blancas es un error. La alternativa superior era el peón de la columna de captura en la casilla C6, eliminando la pieza rival para simplificar la posición, dando paso a el alfil a la casilla C5, lo que incrementa notablemente la actividad, con lo cual llega el caballo captura en la casilla C5, debilitando la estructura defensiva rival. Posteriormente se produce el peón de la columna de captura en la casilla C5, capturando material clave, dando lugar a el peón de la columna C captura en la casilla B7, de un intercambio favorable, posibilitando la torre de la columna A la casilla B8 para afianzar el control posicional. El de las negras fue una recaptura sólida, estabilizando la estructura de peones del flanco de dama. Esto mantuvo la evaluación decisiva de la partida. El de las blancas fue un movimiento sólido, amenazando interrupciones tácticas y mejorando la actividad de las piezas. Esto mantuvo una fuerte presión. La jugada la torre a la casilla A6 de las negras es un error. La alternativa superior era la torre de la columna A la casilla D8, activando la torre por una columna de gran valor estratégico, dando lugar a la torre captura en la casilla A5, de un intercambio favorable, con lo cual llega el peón de la columna B captura en la casilla C4, debilitando la estructura defensiva rival, con lo cual el peón a la casilla F3 establece una ventaja de espacio muy sólida, abriendo el camino a el caballo a la casilla E8 con intenciones sumamente incisivas, posibilitando la dama a la casilla G2 para afianzar el control posicional. El de las blancas fue una captura sólida, asegurando material y simplificando la posición. Esto mantuvo su abrumadora ventaja. El de las negras fue una recaptura sólida, manteniendo su estructura de peones. La posición siguió siendo abrumadoramente ganadora para las blancas. El de las blancas fue un avance de peón sólido, reforzando la seguridad del rey y preparándose para un mayor juego posicional. El de las negras fue un reposicionamiento sólido, buscando mejorar la movilidad del caballo. Esto mantuvo el status quo de la partida. El de las blancas fue una captura sólida, eliminando un defensor central. Esto mantuvo la fuerte ventaja de las blancas. La jugada la torre a la casilla C8 de las negras es una imprecisión. La alternativa superior era el peón a la casilla F5, reclamando un mayor espacio central para sus peones, dando paso a el peón a la casilla B4, lo que incrementa notablemente la actividad, permitiendo el peón a la casilla B5 para coordinar las piezas de manera armónica, con lo cual el caballo a la casilla E3 establece una ventaja de espacio muy sólida, dando lugar a el peón de la columna F captura en la casilla E4, de un intercambio favorable, con lo cual llega el peón de la columna F captura en la casilla E4, debilitando la estructura defensiva rival. La jugada el alfil a la casilla E3 de las blancas es un error. La alternativa superior era la dama a la casilla E2, centralizando la dama para ganar el dominio completo del tablero, dando paso a el peón a la casilla F5, lo que incrementa notablemente la actividad.
permitiendo el peón a la casilla B4 para coordinar las piezas de manera armónica. Con lo cual el peón a la casilla B5 establece una ventaja de espacio muy sólida, abriendo el camino a el caballo a la casilla A3 con intenciones sumamente incisivas, posibilitando el caballo a la casilla F6 para afianzar el control posicional. El de las negras fue un movimiento sólido, disputando el centro y mejorando la estructura de peones. Esto mantuvo su posición. El de las blancas fue una captura sólida, manteniendo la estructura de peones y la presión. Este movimiento mantuvo la clara ventaja de las blancas. El de las negras fue una maniobra defensiva sólida, reagrupando piezas. Esto mantuvo la evaluación de la partida. El de las blancas fue un movimiento sólido, aumentando la presión sobre el flanco de dama de las negras. Esto buscó explotar debilidades posicionales. La jugada el caballo captura en la casilla F5 de las negras es un error grave. La alternativa superior era la torre a la casilla B8, activando la torre por una columna de gran valor estratégico, dando paso a el peón a la casilla G4, lo que incrementa notablemente la actividad, permitiendo el peón a la casilla H5 para coordinar las piezas de manera armónica. Con lo cual el alfil a la casilla G5 establece una ventaja de espacio muy sólida, abriendo el camino a el caballo a la casilla F6 con intenciones sumamente incisivas. Con lo cual llega el alfil captura en la casilla F6, debilitando la estructura defensiva rival. El de las blancas fue una captura sólida, ganando material significativo. Este movimiento aseguró una ventaja decisiva. El de las negras fue una recaptura sólida, intentando recuperar algo de valor de peón. Sin embargo, la ventaja de las blancas era abrumadora. El de las blancas fue un movimiento sólido, consolidando su ventaja material. Esto mantuvo la posición decisiva ganadora. El de las negras fue un intento sólido, aunque fútil, de crear contrajuego. La partida ya estaba decidida. El de las blancas fue un movimiento sólido, coordinando sus torres para máxima presión. Esto mantuvo su abrumadora ventaja. El de las negras fue un cambio sólido, simplificando la posición. Esto no alteró la ventaja decisiva. El de las blancas fue una recaptura sólida, manteniendo el dominio material completo. Este movimiento aseguró su abrumadora ventaja ganadora. El de las negras fue un reposicionamiento defensivo sólido, buscando seguridad. La partida estaba perdida, pero esto mejoró la seguridad del rey. El de las blancas fue un movimiento posicional sólido, preparándose para avanzar peones y crear peones pasados. Esto reforzó su dominio. La jugada la torre a la casilla A8 de las negras es un error grave. La alternativa superior era el peón a la casilla H4, reclamando un mayor espacio central para sus peones, dando paso a el alfil a la casilla F2, lo que incrementa notablemente la actividad. Con lo cual llega el peón de la columna H captura en la casilla G3, debilitando la estructura defensiva rival. Posteriormente se produce el peón de la columna H captura en la casilla G3, capturando material clave, abriendo el camino a la torre a la casilla A7 con intenciones sumamente incisivas. Con lo cual llega la dama captura en la casilla A7, debilitando la estructura defensiva rival. El de las blancas fue un movimiento de desarrollo sólido, preparándose para una acción mayor. Esto mantuvo la abrumadora ventaja ganadora.